Bienvenidos a todos, gracias por acompañarme en este webinar titulado Potenciando la gestión de datos en salud con Microsoft Access. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy médico de formación, tengo un máster en salud pública y soy doctorante en administración de establecimientos de salud. Tengo experiencia en la gestión de datos en el sector salud utilizando herramientas como Microsoft Access. Hoy vamos a descubrir cómo Microsoft Access puede ayudarnos a gestionar datos de salud de manera eficiente, segura y flexible, con ejemplos prácticos y consejos útiles, espero. Em, Desde luego, en el sector salud la información es vital. Historias clínicas, registros de pacientes, inventarios de medicamentos, etc. ¿Cuál es el desafío? Bueno, hay fragmentación de datos, errores manuales, dificultad para generar reportes, cumplimiento de normas. Son muchas las dificultades que enfrentamos como expertos en el sector salud. A mí me gustaría saber ustedes cuáles han sido los principales retos que enfrentan en la gestión de datos en sus instituciones. Pueden dejar sus comentarios ahí en el chat. Ahora, entrando ya al tema. Ustedes si están familiarizados con tablas de Excel y saben o usan a día Excel, saben muy bien que son eh, hojas de cálculo y en cada hoja de cálculo pueden tener n cantidad de datos. Desde luego que no voy a entrar en los temas técnicos de normalizar tablas, etcétera, pero lo que quiero que se comprenda aquí es que Access lo que hace es que puede gestionar bases de datos al tener múltiples tablas, pero algo muy importante con Access es que puede relacionar las tablas entre sí. Entonces, como vemos en este esquema de relaciones, vemos que cada uno de estos recuadros representa una tabla. Cada una de estas tablas va a tener diferentes datos, como pueden ver ahí los que están señalados, y puede haber relaciones de 1 a infinito o de 1 a 1. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un paciente que tiene múltiples atenciones. Entonces, de esta manera podemos tener en una tabla los nombres de los pacientes, en otra tabla las atenciones médicas que se le han otorgado y de esta manera poder llevar a cabo una gestión de la información de ese paciente. Aquí lo importante, digo, eh, desde luego que lo importante aquí es agilizar y por otro lado, que la información eh, nos ayude a tomar mejores decisiones. Y desde luego que aquí este acrónimo como tal no existe, pero me gustó GAP, ese es el espacio, eso es lo que nos falta, ¿no? Ese es el, el, el faltante entre los datos que existen, la atención y cómo podemos utilizar esto para mejorar el cómo atendemos a nuestros pacientes. Entonces, bien, aquí la gestión de atenciones, lo que les voy a mostrar ahorita es en pago por evento. Entonces, en este caso, utilicé Microsoft Access para llevar el control en el entonces, cuando existía el entonces y hoy extinto Seguro Popular. Con esta base de datos se gestionaban las atenciones de pacientes que tenían enfermedades que estaban en un catálogo que se llama gasto catastrófico. La particularidad de las enfermedades por gasto catastrófico es que podríamos decir que era un pago por evento. En otras palabras, un hospital atendía a un paciente que tenía una enfermedad catastrófica y esta tenía que ser reportada al sistema de protección social en salud para poder bajar recursos. Pero el problema principal es que en muchos hospitales hay falta de personal o hay falta de capacidad administrativa para poder manejar tanta cantidad de datos. En muchos casos, el neonatólogo o el oncólogo es el encargado del programa y es el que gestiona expedientes, bases de datos, informes, reportes, etcétera. Y tiene que estar gestionando el descargar los recursos. Entonces, pues no se da abasto, o sea, atiende pacientes, da la consulta o ven los datos. Pero por otro lado, si tenías una mesa de trabajo o una mesa de gestión que llevara toda esta información, pues no conocen la parte técnica o la parte médica y entonces pues quedaba difícil
y se atrasaba mucho el bajar recursos. Entonces aquí en esta ficha lo que estamos observando es una ficha de identificación de un paciente que era ingresado como por haber tenido una enfermedad que caía en la categoría de enfermedad de gasto catastrófico. Entonces aquí, como pueden ver en las pestañas, teníamos la identificación del paciente. En la segunda pestaña, las atenciones. Entonces, de nuevo, regresando al concepto inicial, tablas múltiples relacionadas. Un paciente, múltiples atenciones. Un paciente, sí, un solo archivo, pero ahorita voy a mostrarles para qué servía la pestaña de archivo. Entonces, lo importante de toda esta información es que la información era, eh, bueno, se evitaba muchos errores en las capturas porque mucha de la información eran con campos de opciones desplegables y podíamos generar múltiples reportes. Eh, Casos pendientes por reportar, para gasto catastrófico, SMNG es seguro médico nueva generación. Entonces, esta plataforma gestionaba todo. Esta era para pediatría, pero había una especial para pacientes foráneos. Eso lo podría explicar. Si alguien tiene duda, lo puede dejar en el chat y con gusto les puedo explicar cómo funcionaba esa gestión. Este, entonces, bueno, el punto es que teníamos pacientes susceptibles, los reportes que eran al régimen estatal de protección social en salud, los que eran pendientes. Había una evaluación que esta plataforma ahorita les voy a mostrar cómo ayudaba a evaluar la calidad del expediente, cómo se integraba para generar un reporte de MESIC. MESIC lo pueden googlear. Fue un trabajo de tesis de una colega, excelente trabajo, y gracias a su trabajo hizo un checklist para poder evaluar la calidad que tenían los expedientes clínicos y de esta manera, pues, solventar esos pendientes que tenía los expedientes de los pacientes para poderlos someter a reembolso, o mejor dicho, para descargar recurso de nivel federal. Entonces, todo esto nos ayudaba Access. Y en especial porque no teníamos acceso a un desarrollo de software muy sofisticado. Era algo que teníamos que estar desarrollando conforme íbamos avanzando. Y, bueno, toda la información que teníamos aquí se manejaba por CIE 10 y de nuevo, un paciente podía tener múltiples atenciones en el transcurso de navegar con su padecimiento. Como les decía, aquí en la pestaña de archivo teníamos todo el ir y venir del expediente. Entonces, registraba desde cuando se pedía el expediente al área de archivo, cuando estaba en posesión del enlace, que era quien evaluaba el expediente o revisaba para ver si era viable para una descarga de recursos, y también cuando se le pasaba al responsable del programa para que se solventaran algunas faltas que tuviera según las evaluaciones del expediente. De regreso con el enlace y finalmente con el archivo. Obviamente, para que esta parte de la gestión de la evaluación del expediente no entorpeciera la atención misma para cuando el paciente llegara a la consulta externa o fuera nuevamente hospitalizado. La información que se captaba aquí era la atención como tal. La atención no era un expediente clínico electrónico. En otra sesión les voy a mostrar un expediente clínico electrónico real, diseñado en Microsoft Access y que actualmente utilizo en mi práctica como médico general en un centro de salud. No les quise mostrar eso, no pude mostrar eso porque hay mucha información que es de pacientes, entonces tengo que encontrar la manera para que podamos compartirles ese desarrollo, y creo que les va a gustar mucho, pero ya será para otra sesión. Entonces, en este formulario vemos que está la atención médica. La atención médica señala en qué año, en qué mes fue la atención.
el diagnóstico primario, el de egreso, el motivo de egreso, por suerte en este caso fue por mejoría, y, eh, y bueno, incluso ya no tiene mucho problema que no, no difumine este dato, pero en aquel entonces una ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas generaba un fondeo de 17,701 pesos con 7 centavos y toda esa información se iba muy puntual a los reportes finales. Entonces sabíamos cuándo ingresaba, cuándo egresaba, sabíamos que existiera toda la documentación en el expediente, tenía que haber póliza, la identificación de los papás, la hoja del exento, que si era sujeto a pago o no, eh, todo. Entonces, el seguimiento sí era muy puntual. Ahora vamos a ir con las demás pestañas. Las pestañas de la D en adelante son los criterios para evaluación del expediente clínico según el checklist de MESIC. Entonces teníamos si cumple, no cumple o no aplica. Entonces veíamos todos estos criterios dentro del expediente y eso finalmente nos generaba un reporte muy puntual, un listado con todos los expedientes que se habían revisado y cuál era la puntuación que habían obtenido en cada uno de los criterios de ese checklist. Finalmente sabíamos cuál era, bueno, que tuviera todos los documentos, cuál era la cantidad a la cual ascendía la atención, el diagnóstico, toda la información necesaria para el control interno. Esta parte es algo que me interesa también compartirles, es que Microsoft Access, puede tener conexiones hasta con 10 personas, un archivo de base de datos. Entonces, si pueden ver ahí donde dice archivo de conexión, dice .accdb. Esa es la base de datos. Entonces, tú puedes agarrar un desarrollo o una aplicación de Microsoft Access y la separas en dos secciones. Una es la interfaz del usuario donde tienes todos los formularios y otra es donde tienes la base de datos. Entonces en la interfaz de usuario vas a tener reportes, vas a tener los formularios, etcétera, de la manera en la que puedes explotar la base de datos. Pero la base de datos la tienes por separado. Este archivo puede estar alojado en una computadora que esté en red y puede ser explotado por 10 personas con su interfaz de usuario, hasta 10 personas. Mientras no estén en el mismo registro, no hay conflicto ni chocan los datos y pueden estar trabajando, generando reportes y ingresando más información esas 10 personas en Microsoft Access. Y eso es genial porque ya no necesitas un SQL, no necesitas un servidor costoso, no necesitas comprar una licencia de algún software sofisticado. Yo sé que hoy en día hay muchas cosas y herramientas en línea, pero hasta ahorita que te pueda generar tablas y formularios y reportes a voluntad, casi no lo hay. Y esto vendría genial para investigadores, etcétera, ¿no? Pero lo más interesante es que si tú conectas esta base de datos a Excel, entonces, pues, otro mundo. Puedes generar, puedes agarrar toda esa información desde los queries, desde las consultas SQL dentro de Microsoft Access para generar tablas específicas en donde o mezcles las tablas, perdón, las columnas de información para generar una nueva tabla, aunque estos datos provengan de tu base de datos, de múltiples tablas externas, ¿no? Y bueno, ¿esto para qué te sirve? Te sirve porque al final de la historia nosotros podíamos generar un reporte muy limpio en donde decíamos, ok, ¿cuántos expedientes se revisaron? De todos los expedientes que se revisaron, que eran, en este caso, por ejemplo, si ven ahí, dice 575 expedientes. De 575 expedientes que se revisaron, ¿cuántos sí cumplían con ese criterio, con el campo del checklist? Cuáles no aplicaba y el porcentaje de la calificación que se obtenía. Esto no nada más ayudó a bajar más recursos, sino que al final de cuenta ayudó al hospital a mejorar el manejo del expediente clínico. Claro, se podían hacer gráficas
Y, y bueno, eso con respecto a este pequeño sistema para la gestión de atenciones de pago por evento. Ahora les voy a mostrar otra herramienta para que quiero dar a entender cómo este Microsoft Access les puede ayudar incluso para la gestión de proyectos. Entonces les voy a mostrar una aplicación también bastante sencilla, pero que hace cosas bastante, bueno, que son muy útiles y ayudan a acelerar el trabajo. En este proyecto es una, son varios proyectos en uno solo. Entonces hay un menú donde yo tengo ahí las diferentes herramientas. La primera es que llevo un seguimiento de noticias con temas de salud, califico si la nota es positiva, negativa o neutra. Luego tengo el gestor de proyectos, que es esa carpetita con el segurito. También manejo presupuesto, contactos y el último, un seguimiento de proyectos de investigación que sean de interés para mi organización. Entonces, aquí lo que hago es que primero gestionar proyectos. En esta tabla se ingresan los proyectos, se ingresan las categorías. Puedes agregar, por ejemplo, cuándo inicia el proyecto, cuándo termina, el presupuesto. Algo que me ayuda mucho es las palabras clave, porque, por ejemplo, de esta manera puedo ver cuántos proyectos están relacionados, ¿sí? Y vamos más adelante con las tareas. Entonces, yo puedo tener ahí múltiples tareas, ¿sí? Por cada proyecto puedo tener diferentes tareas. Las tareas las puedo asignar a diferentes personas. Puedo generar según algunas eh, manuales o según cómo estás acostumbrado a llevar la gestión de los proyectos. Tengo otros campos que te pueden ayudar para establecer, por ejemplo, la justificación, el propósito, descripción. Puedes desarrollar tu aplicación para que, por ejemplo, aquí ingresar más campos que ayuden a un director de proyecto a evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los objetivos, cuáles son los criterios de éxito, etcétera. Toda esa información tú puedes hacer tu propia herramienta con Microsoft Access para que puedas tener toda la información que tú necesites. Ahorita no me voy a meter en cómo se hacen las tablas, cómo los campos se hacen las conexiones, etcétera. Más que nada quiero que en este webinar veas el potencial que puede tener Microsoft Access, porque es una herramienta subutilizada. Entonces, ya una vez que tenemos los proyectos, tenemos toda la información de ese proyecto, puedo generar tareas. Y por cada tarea yo establezco cuál es la tarea, el porcentaje de que se completó y yo le asigno una clasificación para un tablero de Kanban. Entonces más adelante les voy a mostrar mi tablero de Kanban. Agrego notas para cualquier cosa que ocurra que sea de relevancia para registrar. Por ejemplo, que me compartieron una liga, agrego una nota o una acción. Cualquier cosa se va registrando también en el sistema. Y les decía también que llevo el control de presupuesto. El control de presupuesto me permite generar reportes detallados o reportes resumidos como este que se está viendo aquí. Y les decía que también se lleva el control de los contactos. De esta manera, yo puedo en un proyecto asignar quién es el contacto, quién es el responsable del proyecto, quién es el responsable de las tareas. Y este es el tablero de Kanban. Entonces, según el tablero, si es algo que está por hacerse, que lo estoy trabajando, que ya se hizo, que requiere verificación o que está cerrado, pero quiero tenerlo a la vista, se agrega automáticamente en el tablero. Yo al darle clic en alguno de estos recuadros como post-its, abre la tarea y puedo ya ver los detalles ahí dentro. Les decía que eh, eh, por actividades que en su momento en la pandemia yo realizaba, daba seguimiento a noticias que fueran en torno a lo que estaba aconteciendo con la pandemia y de esta manera pues era una forma muy fácil
de llevar un control sin la necesidad de tener un área específica de medios que estuviera generando un reporte de este tipo. Y bueno, finalmente el que era para vigilancia, no vigilancia, sino que para conocimiento de qué proyectos estaban realizándose, era un seguimiento que la verdad es que nunca nunca tuvo uno como propósito final. La intención aquí era saber em, qué proyectos de investigación estaban llevándose a cabo en ciertas áreas. Toda esta información es pública, toda esta información estaba en internet, eh, pero sí era muy complicado llevar ese seguimiento. Con esta base de datos, la verdad es que sí hubiera sido posible darle seguimiento, pero bueno, ya no se dio más allá del tiempo que se usó. Em, pues bien, esto prácticamente son los dos proyectos que quería yo compartirles. El webinar, en realidad, la intención es que conozcan los potenciales que tiene Microsoft Access. Me quisiera yo regresar un poquito a la parte del- de la evaluación aquí de MESIC y de los expedientes, em, y principalmente mostrarles de nuevo esta parte de cómo ustedes pueden desarrollar sus propias bases de datos con Microsoft Access. Es bastante sencillo. La lógica principal es que, por ejemplo, si vas a tener, vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, de nuevo, pacientes. Tienes una tabla, pacientes, vas ingresando, ¿qué información vas a necesitar de pacientes? Vas a necesitar su nombre, apellido. Yo recomiendo separarlos al menos en dos campos, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, desde luego, toda esa información que pueda ser identificable del paciente. En otra tabla puedes tener las atenciones. En una tercera tabla puedes tener, por ejemplo, la CIE-10, los medicamentos. En el siguiente webinar, yo creo que voy a destinar todo el webinar para el expediente clínico electrónico en Microsoft Access, porque sí es bastante extenso todo lo que hace, todos los diferentes reportes que genera, y en ese sí me gustaría irme un poquito más despacio con el tema de cómo generar la base de datos. La intención ahorita es que como dejar esa inquietud en ustedes de qué es lo que pueden hacer con Microsoft Access. La mayoría de la gente que yo conozco lo tiene instalado en sus computadoras, en sus PCs, y jamás lo han abierto, ¿no? Yo sé que hay mucho que aprender con Excel, por ejemplo, pero créanme que este sistema, esta aplicación es mucho más sencillo de lo que uno se imagina y nos puede ahorrar mucho tiempo. El tiempo que más me ahorra en mi práctica cotidiana como médico es el generar diferentes reportes. Si yo tengo un sistema en donde tengo el nombre, tengo la fecha, tengo la fecha de nacimiento, etcétera, tengo los nombres de los medicamentos, entonces yo agarro mis formatos de receta, los meto a la impresora, imprimo las versiones que sean necesarias con letra legible, todas las copias legibles. Aparte, si necesito una solicitud de laboratorio, una solicitud de gabinete, simplemente hago que aterricen los campos en esos lugares y listo. En otra sesión les mostraré cómo se pueden diseñar esos formatos para que los campos caigan o la información caiga donde ustedes necesiten, de tal manera que puedan trabajar con formatos preimpresos. Adicional, si hubo algún error, la receta se puede volver o sea, se puede rehacer muy fácilmente. Entonces, bueno, al final de cuenta se pueden hacer muchísimas cosas. Reportes financieros, reportes de avances de proyectos, etcétera,
todo lo puede hacer Microsoft Access. Bien, eh, estamos llegando al final del webinar. Espero que esto les sea de utilidad, en verdad. Este webinar no quiero aburrirlos mucho con la parte técnica y de programación, no es un tutorial, más que nada es mostrarles el potencial que tiene la herramienta y esperar que tengan el interés de seguir avanzando. Si ustedes gustan que profundice en alguna cuestión en particular, déjenmelo aquí en el chat y yo con gusto trabajaré ya más, o sea, videos más detallados para mostrar cualquier cosa que ustedes gusten que profundicemos. Pues bueno, nuevamente mi nombre es Carlos Sánchez y les doy las gracias por asistir a mi webinar. Los invito a que sigan el newsletter de Salud 3000. Voy a estar subiendo más tips, más consejos en temas de salud y tecnología. Yo sé que algunos de ellos son un poquito avanzados y requieren conocimiento en programación, etcétera. Algunos requieren de algunos códigos más complejos, pero créanme que eh, voy a tratar en lo posible de que sea plug and play, de que ustedes puedan agarrar los códigos, los puedan simplemente utilizar, aprovechar. De nuevo, la idea es que vean cómo la tecnología los puede ayudar sin la necesidad de estar comprando licencias costosas, sin la necesidad de estar pagando rentas de plataformas que quizá estén subutilizando y que por otro lado les ayude a recuperarles más tiempo y que puedan ustedes dedicar su tiempo a su profesión, que es atención de pacientes o la gestión de pacientes, etcétera. Pues bueno, muchas gracias y hasta pronto. Bye.